Buenas noches con todos. En 2 minutos estaremos iniciando. Gracias. Ya, ok. Hola a todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora Sotomayor. Hola, ¿qué tal todos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches. Hola. Supongo que están todos bien abrigaditos, con su cafecito al costado. Y las galletitas, doctora. Por supuesto. Ay, Dios. Ok, Muy buenas noches. Damos inicio entonces al curso virtual Capacitación Médica Continua, organizado por el Cuerpo Médico del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Como recomendaciones, por favor a todos los participantes poner en silencio sus micrófonos durante toda la charla. Pueden hacer sus preguntas y dejarlas en el chat. Estas serán respondidas en la ronda de preguntas. Y después de la charla, en la ronda de preguntas, se va a enviar un formulario de Google Forms para la asistencia. La dinámica va a ser la siguiente, va a ser la disertación, la exposición, 10 minutos de preguntas y el llenado del formulario de asistencia. Nuestra primera ponencia inaugurando tenemos rehabilitación en posartroplastía de rodilla por la doctora Cielo Rosario Rivera Dávila. La doctora Cielo es médico egresada de la Universidad Ricardo Palma, especialista en medicina física y rehabilitación por la Universidad Federico Villarreal, maestría en administración en servicios de salud por la Universidad también Federico Villarreal, tiene un diplomado en auditoría médica, control de gestión y evaluación de los servicios de salud por la Universidad Nacional de Trujillo, un diplomado en gestión de instituciones de salud por ESAN, diplomado en alta dirección en salud y hospitales por la Universidad Nacional de Trujillo y el Instituto de Desarrollo Gerencial, diplomado en salud ocupacional, medicina del trabajo por la Universidad Mayor de San Marcos y el Centro Latinoamericano de Desarrollo Profesional. Tiene una pasantía en rehabilitación y trauma en el Hospital del Trabajador en Santiago de Chile. Tiene una pasantía en prótesis y órtesis en el taller de prótesis Protex en Santiago de Chile. Y es la actual médico jefe del servicio de rehabilitación del área de rehabilitación, sistema locomotor y cardiovascular del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Márquez. Bueno, entonces damos pase a la doctora con el tema rehabilitación en posartroplastía de rodilla. Gracias por la invitación. Buenas noches con todos. ¿Compartirles? Está habilitado para compartir. Perfecto, gracias.
¿Lo ven? ¿Están visualizando? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Buenas noches con todos. Esta noche vamos a hablar sobre rehabilitación en reemplazo total de rodilla por una gonartrosis primaria. Vamos a empezar dando conceptos sobre para qué estamos indicando este reemplazo total de rodilla primario, ¿no? Vamos a ver los tipos de prótesis de rodilla que hay actualmente, las complicaciones a considerar en la evaluación de rehabilitación y las etapas de rehabilitación. En cuanto a las artroplastías, ¿para qué son importantes? ¿Por qué no? Porque primero alivia el dolor, mejora la capacidad funcional del paciente y mejora un término que es la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes. Y eso también nos permite efectuar la efectividad de este reemplazo, ¿no? Hay pacientes que muchas veces se colocan el reemplazo, vienen de provincia y no llevan la rehabilitación. Y de ahí no aprenden a caminar, no cumple el objetivo real, ¿no? Que es regresar, reintegrarlos a sus actividades de vida diaria, que es lo que queremos en los pacientes, ¿no? Entonces, el reumatólogo lo envía para que le coloque la prótesis a traumatología, y traumatología lo remite a rehabilitación para que nosotros le enseñemos a mejorar sus actividades, a sus transferencias, a su bipedestación y su marcha, pero sin dolor. Entonces vamos a revisar conceptos básicos como lo que es la rodilla, ¿no? La rodilla es una diartrosis, que son dos articulaciones dentro de una misma articulación, en este caso femoropatelar y femorotibial, con alto grado de valguismo, que esto es dependiente sobre todo del paciente, si tiene más sobrepeso, ¿no? Y de su misma contextura. La movilidad fundamental es la flexoextensión y las rotaciones cuando la pierna se encuentra en flexión. Los ejes de movimiento de la rodilla, tenemos el plano sagital, el eje de flexoextensión es constante, desde antero superior en el lado medial y posterior inferior en el lado lateral. Durante la flexoextensión se provoca una leve rotación de la rodilla, y estos conceptos son bien importantes porque nos permite entender y prevenir las maniobras que son luxantes posteriormente cuando ya el paciente nos viene para rehabilitar. En el eje de diáfisis femoral forma con el eje de flexoextensión un ángulo de 81 grados, que es el valgo fisiológico, ¿no? Este puede alterarse con el tema del peso, que lo vamos a ver. El eje longitudinal de la pierna a nivel de las espinas tibiales, que permiten efectuar las rotaciones cuando esta rodilla se encuentra en flexión. Entonces vemos acá los ejes, ¿no? El eje de flexoextensión de la rodilla, ¿no? El eje de la carga de la extremidad, que tenemos que ver que sea totalmente desde la caderita, rodilla y la mortaja, ¿no? El valgo va aumentando con la anchura de la pelvis. Vemos también que tenemos que recordar las disposiciones del ligamento cruzado anterior, los fascículos anterointerno, anterointerno, intermedio y el posteroexterno. Y este es el más importante, el que nos permite la estabilidad, que es el ligamento cruzado, el posterior, el que es difícil de rehabilitar, ¿no? Y que es importante ver si lo han preservado o no, con los fascículos anteriores, el fascículo central, ¿no? El fascículo posterior, longitudinal y algunas variantes, el posterior oblicuo. Entonces, ¿por qué es importante entender esta biomecánica de flexión? Que no es pura. Los cóndilos efectúan a la vez movimientos de rodamiento y deslizamiento sobre las cavidades glenoideas. En interno rueda los primeros 15 grados y en externo los primeros 20. La musculatura es sumamente importante en esta biomecánica, ¿no? Los músculos isquiotibiales, el bíceps crural, semitendinoso, semimembranoso, el sartorio, el recto interno, todos que se originan en la tuberosidad isquiática, excepto el bíceps, porque es crural y que va a la cabeza del peroné, también es importante para la rotación externa, y los demás en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, en cuanto a flexo-rotación, la rotación en la rodilla solo se da en flexión de esta. La rotación interna 30 grados, la externa 40, y es importante entenderla para, en el momento de rehabilitar, que no se luxe esta rodilla, esta prótesis que recién se ha colocado. Los músculos flexores de la rodilla son a la vez rotadores, se inserta fuera del eje vertical de rotación. Los rotadores externos, el bíceps y el tensor de la fascia lata, se insertan dentro del eje vertical de la rotación. Los rotadores internos, sartorio, semitendinoso, semimembranoso, recto interno. En lo que es extensión, tenemos la musculatura extensora, el cuádriceps crural, que termina en la tuberosidad anterior de la tibia. Y que esta es importantísima, ¿no?
a la hora de la recuperación, porque estabiliza la rodilla y extiende. Entonces tenemos que incidir en la terapia esto, ¿no? El cuádriceps está alineado con la diáfisis femoral y no con el eje mecánico. Esto hay que entenderlo también y entenderlo de principio, ¿no? O sea, no solamente es que Insala le hayan ya reconstruido, ¿no? Como considerar la patela, ¿no? Le pusieron una prótesis de patela o dejaron la patela, sino que al hacerle entender al paciente que es necesario recuperar el tono del cuádriceps para la recuperación, para la bipedestación y para la marcha posterior. Se ejerce la fuerza lateral sobre la rótula durante la extensión de la rodilla, y el músculo vasto medial oblicuo da una estabilidad interna, ¿no? Entonces, esto tiene que ver bastante con el ángulo. Entonces, en la corrección quirúrgica, esto va a estar alineado totalmente. Pero si el paciente tiene mucho peso, ¿no? Mucho sobrepeso, este se puede volver angular y luxar la prótesis. Entonces, nosotros tenemos que, a la hora que iniciamos la terapia, enseñarle al paciente que lo tiene que hacer de forma adecuada, con descargas al inicio, ¿no? Para preservar este ángulo en una mujer que es de 16 grados, más o menos 5, y en varones de 12, más o menos 3, ¿no? Y esto de tal forma que tenemos que preservar los ángulos para que no inestabilicemos esta prótesis. Los criterios radiográficos para un reemplazo total de rodilla, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una radiografía linda de alguien joven, deportista, ¿no? Vemos, miren, el espacio, ¿no? Realmente preservado de 5 a 7 milímetros, ¿no? Con una herradura, las tuberosidades intercondiles están bajitas, ¿no? La rótula centrada. Eso es una rodilla ideal, ¿no? En la lateral vemos el espacio también, ¿no? Entonces, esto es una rodilla saludable. Cuando empezamos a ver los criterios de Kegel y Lorenz, vemos cómo vamos incrementando. Esto, por ejemplo, ya es el 1 y un leve pinzamiento, la rótula puede lateralizarse hacia un costado, ¿no? Y vemos que va disminuyendo estos ángulos, ¿no? Y tenemos, pues, dentro de la clasificación, los criterios radiográficos, cuando ya estamos en un grado 3, moderado o severo, ya se puede considerar, ¿no? Y cuando ya ha fracasado las terapias convencionales, la medicación convencional, y recién ahí ya el paciente podría ser candidato para un reemplazo total de rodilla, ¿no? Entonces, vemos el grado 3 cuando hay una reducción moderada de este espacio articular, con una posible deformidad de los extremos óseos, y el grado 4, que la mayoría de nuestros pacientitos que son provincia nos llegan, que el espacio articular está muy reducido, con una esclerosis subcondral, con geodas, realmente no hay espacio articular y el dolor es muy, muy intenso, ¿no? Entonces, viene con gran... Y en estos casos es importante la evaluación porque nos viene con un basal el paciente, ¿no? Y nosotros tenemos que anotar el basal para poder establecer objetivos de rehabilitación, nuestras metas de rehabilitación y el potencial rehabilitador. Entonces tenemos que antiguamente, por ejemplo, teníamos, antes del reemplazo total de rodilla, lo que se conocía como la artrodesis, y algunos pacientes de provincia vienen ya con artrodesados inclusive, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? O sea, vienen con una fijación, ¿no? El ángulo cero, no hay flexoextensión, y era una opción de rescate antiguamente, hasta en los años 70, y por ahí tenemos algunos pacientitos, ¿no? Entonces que esto está fusionado, ¿no? Y bueno, hay un alivio del dolor, es una forma como que correctiva, ¿no? Pero no es funcional, ¿no? Entonces el paciente viene con estas soluciones antiguas, pero bueno, ahora algunos casos se pueden colocar reemplazo de rodilla. No en todos los casos, pero algunos se pueden colocar, ¿no? Entonces, retomando, las indicaciones de reemplazo total de rodilla primaria, la osteoartritis o osteoartrosis de nivel 3 o 4 de la clasificación que hemos visto, artrosis con o sin deformidad, donde el tratamiento conservador no haya sido satisfactorio, el fracaso de otras técnicas quirúrgicas como artroscopías, ¿no? Artroscopías del ligamento cruzado anterior, o meniscopatías, menisectomías parciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre se incide de que el 70% de los pacientes que no se operan una lesión completa del ligamento cruzado anterior y un 30% de que no se operan una lesión de menisco pueden terminar en complicaciones de una artrosis, ¿no? Entonces siempre se sugiere que se haga la técnica quirúrgica artroscópica con una rehabilitación adecuada para que no haya un fracaso, ¿no? Entonces por eso se incluye esto. La reintervención por desanclaje de la prótesis, que esto ya sería un reemplazo total
de una prótesis de revisión, ¿no? Y otras enfermedades reumáticas inflamatorias, neoplasias, secuelas de traumatismos y fracturas. Las contraindicaciones. Tenemos contraindicaciones absolutas, que son las infecciones articulares, actuales o recientes, infecciones sistémicas, artrodesis sólidas y doloras, que ya no haya mucha estructura de salvataje, sobre todo porque puede quedar una discrepancia muy marcada, ¿no? Artropatía neuropática, como el Charcot, quienes vemos bastante pie diabético, podemos tener en cuenta esta artropatía neuropática. Enfermedad vascular periférica severa por el tipo de amputación posterior, ¿no? Y contraindicaciones relativas, las parálisis del cuádriceps, por lo que hemos utilizado de biomecánica, la disfunción mental, porque el paciente no hace caso a las indicaciones médicas ni terapéuticas del equipo multidisciplinario, la osteoporosis severa, porque, bueno, igual puede haber un aflojamiento aséptico posterior, la salud débil por, bueno, las comorbilidades, sobre todo un riesgo quirúrgico alto, ¿no? El mecanismo sensor no funcional, la patología vascular periférica y el género returbante también, por inestabilidad del ligamento cruzado posterior. La obesidad no se considera una contraindicación, pero guarda un incremento con el índice de complicaciones perioperatorias, infecciosa, con las complicaciones de caídas, riesgo de caídas, entonces es un poco, hay que explicar al paciente que no solamente es la prótesis, sino también el cambiarlas, toda la rutina, la nutrición, el trabajo, ¿no? Para evitar movimientos repetitivos que me puedan luxar esta prótesis. Y la infección y evolución del ligamento colateral medial también es un riesgo de contraindicación relativa, explicando al paciente que pueda complicarse más adelante, que hay que hacer un seguimiento continuo, ¿no? Y el retardo de cicatrización de heridas también puede hacer una adherencia que posteriormente se complique con una infección periférica que pueda complicarse más adelante en la prótesis, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco de la técnica quirúrgica para reemplazo total de rodilla primario. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hay, como le explicaba, hay prótesis no solamente primarias, sino las de revisión, las otras que son más amplias, ¿no? Esta prótesis primaria tenemos la ventaja que es la primera vez que se va a abordar al paciente, entonces no hay el hueso está aparentemente más conservado, la articulación también, entonces vamos a empezar de cero con estos pacientitos que solamente tienen la mayoría artrosis, ¿no? Tenemos que la alineación mecánica es importante, ¿no? El brazo de las palancas, ¿no? Entonces, el objetivo es mantener el eje alineado, ¿no? Del centro de la cabeza del fémur, el centro de la rodilla y de la cúpula de la mortaja que estábamos conversando, tibio peroneo astragalino, ¿no? Además de obtener el eje mecánico neutro, se busca que cada uno de los componentes sea perpendicular al eje, ¿no? Entonces, si hay un movimiento que inestabiliza, puede hacer que dentro de los primeros 10 días pueda correr riesgo a la luxación. Eso es importantísimo y que nosotros como rehabilitadores tenemos que tener cuidado cuando recibimos al paciente. Por eso es que inmediatamente lo recibimos, pedimos una radiografía de controles del PO1, PO2 para ver que esté alineado. Secundariamente se coloca la interlínea articular de la rodilla paralela al suelo. Entonces, esto es, por ejemplo, esto es manual, ¿no? Unos componentes tibiales y componentes femorales con diferentes tallas para el paciente. Realmente ahí el traumatólogo tiene que medir el diámetro óseo, ¿no? Y se escoge qué talla de prótesis se va a colocar, ¿no? Este es para el componente femoral y esto de acá es para el componente tibial. Vemos de diferentes diámetros, inclusive hay apps, el Biomed, que es muy bueno también, que ellos eligen el diámetro de la prótesis que van a colocar y cuánto de profundidad van a cortar el hueso, ¿no? Entonces nosotros, recuerden que es un procedimiento cruento y nosotros lo recibimos desde el PO1, entonces hay que ver, vamos a revisar cómo es, a continuación, cómo es paso a paso esto, ¿no? Se establece primero el corte femoral distal, es la elección entre el punto de entrada de la guía intramedular, que debe ser a unos 12 milímetros anterior del techo intercondilio y 1.5 milímetros al centro. Entonces se va presionando, como martillando y fresando, ¿no? Entonces se va sacando ese para el componente femoral, ¿no? Después los cortes femorales, anterior y posterior, se va sacando estos pedazos para ir insertando, ¿no? Ir colocando poco a poco el componente femoral protésico, ¿no? Y vemos si la patela también está conservada. La mayoría de veces se conserva, ¿no? Y se deja la patela del pacientito, ¿no? Pero si está o no existe la patela por grado de artrosis, podrían reemplazarla también, hay partes, ¿no? Entonces el corte
Femoral debe asegurarnos un corte óseo del cóndilo más distal, ¿no? Del mismo grosor del componente a implantar, más o menos de unos 7, 8, 9 milímetros, que cuando estemos ante la deformidad preoperatoria en el flexo mayor de 10 grados, frecuentemente debe resecar a 2 milímetros óseos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si hay demasiada flexión, patología flexora, hay mucha deformidad, se tiene que resecar 2 milímetros más. O sea, si el pacientito tiene un valgo muy pronunciado, se hace una osteotomía más grandecita, ¿no? Y el corte tibial, ya estamos hablando, ya se colocó el componente femoral, ya se colocó lo de arriba, ahora se va a colocar lo de abajo y el inserto, ¿no? El corte debe ser perpendicular al eje mecánico, porque van a hacer otro traumatismo, os van a romper otra, ¿no? Van a fracturar para colocar este inserto, es súper doloroso, y en algunos pacientes con mucha obesidad dejan inclusive un dren, ¿no? Por el sangrado que hay del plano coronal, mientras que el plano sagital no existe un consenso sobre cuánta pendiente posterior debe tener, pero la mayoría se aconseja que esté angulado de 3 a 7 grados, pero sí tienen que, recordemos que tienen que mantener la alineación, ¿no? Este es, por ejemplo, un caso, algo muy marcado, ¿no? Vemos cómo está chocando realmente, y este es un caso como puede quedar alineado, ¿no? Esto es intrasala, miren cómo queda el componente y el inserto, ¿no? El inserto es esto que no es radiolúcido, no se evidencia mucho, pero el clavito sí se puede ver, ¿no? Entonces, en clasificación de prótesis de rodilla, ¿no? Tenemos hay diferentes tipos. Por mencionarlos, ¿no? Solamente, bueno, es lo más utilizado en Estados Unidos, por ejemplo, las unicompartamentales, ¿no? O sea, solamente para un lado femoral o medial o lateral, ¿no? Están desarrolladas para reemplazar la superficie de apoyo de la tibia o del fémur o la patela, uno de los 3 componentes, ¿no? Realmente están indicadas en pacientes mayores de 65 años con una vida sedentaria. Se permite una carga precoz, pero lo malo de estas unicompartamentales es que más adelante hay el riesgo de que el otro lado se puede lesionar, ¿no? En Latinoamérica no es muy utilizada estas unicompartamentales. Las bicompartamentales reemplazan las superficies articulares de fémur y tibia, ¿no? Pero la patela permanece intacta o los compartimentos medial y lateral, entonces no es tan utilizado tampoco. En Latinoamérica, la mayoría de nuestros pacientitos son de más edad, ¿no? Más comorbilidades, y bueno, recuerden que estas prótesis tienen un tiempo de vida, ¿no? De 10 a 15 años, según como lo cuida el pacientito, entonces siempre se espera que ya el paciente esté en una clasificación de 3 o 4, de que es el Lawrence que hemos visto, ¿no? Y entonces ellos ya entran con un reemplazo trincompartamental, ¿no? Se reemplazan las superficies articulares de la tibia y del fémur, en ambos componentes, ¿no? Ambos compartimentos, incluye también el reemplazo superficial de la patela. Entonces tenemos, eso es lo que hemos conversado hace un ratito, ¿no? Los unicompartamentales, que es un pedacito realmente, o medial o lateral, ¿no? Pero esta es la colocación, ¿no? Esto ya sería lateral, ¿no? Por ejemplo, esa es la unicompartamental. Y la total, vemos todo el componente, tanto femoral como tibial y el insertito, ¿no? Entonces, y el rotuliano en algunos casos. Y bueno, lo que es más sencillo, ¿no? Es que la mayoría de veces estamos atendiendo, son las cementadas, ¿no? Esto es importante que lo veamos en el informe. Entonces, ¿por qué? Porque todos los informes nos indican si han utilizado este tipo, ¿no? Si son cementadas, si es de revisión, si es primaria, ¿no? Se utiliza en mayores de 65 años, sedentarios, con huesos osteoporóticos, y bueno, debe permitirse que el paciente tenga una esperanza larga de vida y explicarle que no gaste mucho la prótesis. La ventaja es que se consigue una fijación y deambulación más precoz. Las no cementadas, bueno, se obtienen un poco de estabilidad con ayuda de tornillos, son indicadas para pacientes jóvenes, activos, deportistas, consiguen una menor fijación a largo plazo, pero no está permitido cargar durante las 6 primeras semanas. Y el modelo híbrido, que bueno, tiene componente femoral sin cementar, y la rótula y la tibia van bien cementadas, ¿no? Las prótesis tricompartamentales, tenemos que son 3 grupos, ¿no? De acuerdo al grado de restricción mecánica que proporcionan. Las prótesis no restringidas no proporcionan estabilidad a la articulación, depende de la integridad de los órganos blandos y de ligamentos del paciente para proporcionar la estabilidad articular. La mayoría de las que ponen en
en salud, ¿no? En realidad, las semi-restringidas o las restringidas, ¿no? Que las semi-restringidas, el grado de restricción varía ampliamente de 0 a 10 grados, y las restringidas, que es una prótesis restricción a uno de los ángulos de movimiento. Entonces, siempre hay que cuidarnos en este tipo de prótesis que hagan retracciones en flexión. Por eso es que siempre tratamos de insistir al paciente que no ponga mucho apoyo detrás en la zona de los isquiotibiales, porque hacen contracturas en flexión en los pacientes. Todas permiten movimientos en flexión y extensión en el plano sagital, pero previenen algo de movimiento. Al impedirse el movimiento normal de la rodilla en uno o varios planos, se produce un estrés sobre el implante mismo y la interfase, ¿no? Entonces puede llevarse al aflojamiento temporal. Todas estas cosas es importante hacerle entender al paciente que no puede hacer movimientos sin supervisión porque puede luxar la prótesis, ¿no? Es lo que hemos conversado, ¿no? Femorotibial, el femoropatelar y la artroplasia total de rodilla constreñida en bisagra, semiconstreñida y no constreñida. En lo que es la no constreñida, la mayoría es conservando el ligamento cruzado posterior, ¿no? Más que no conservando, la que utilizamos. La mayoría preservamos. Pues no, esto solamente por mencionarlo, ¿no? Lo único comportamental de rodilla, que bueno, en el año 50 empezó, ¿no? Que acá en Latinoamérica hay poca experiencia, pero se utiliza mayormente en personas jóvenes, de alto rendimiento, y bueno, los ligamentos deben estar intactos para repararse en el mismo acto quirúrgico, y no puede existir ninguna deformidad en ese tipo de cosas. Pero nuestra mayoría de pacientitos pues vienen con un valgo marcado, con una artrosis severa, ¿no? Refractario de tratamiento conservador. Actualmente la artroplasia total de rodilla es la más utilizada. Todas consisten en un componente femoral, tibial y rotuliano, como hemos explicado, y existen gran cantidad de diseños, siendo el más común el modular. Se presenta una base metálica de componente tibial para transferir de modo más uniforme las presiones a la metáfisis óseas e insertos de polietileno con el fin de asegurar la resistencia óptima del desgaste de la prótesis. Estas aleaciones son importantes mencionarlas, que actualmente son de titanio. Antes habían otros tipos de aleaciones que causaban metalosis y desgaste rápido. Entonces, ahora conforme más estudios hay, más han pasado los años, más práctica y más experiencia en los pacientes, las aleaciones también son más adecuadas, ¿no? Entonces ya no hay tanto rechazo, tanta metalosis, y es mucho mejor los componentes prótesis. Es importante siempre como rehabilitadores y como líderes del equipo multidisciplinario revisar el informe de operación, ¿no? Esto, por ejemplo, son los informes pre-COVID, ¿no? Cuando escribían en piso y pegaban también los componentes, ¿no? Entonces, esto también permite una auditoría, un control interno, ¿no? ¿Qué tipo de anestesia llevó? Los abordajes, medio-medial, disección por planos, ¿no? Las osteotomías, cuánto el componente tibial, el femoral, el inserto, ¿no? Entonces, y que se compruebe la estabilidad, ¿no? Las maniobras luxantes las hacen en sala de operaciones para comprobar esta estabilidad, ¿no? Actualmente hacemos este tipo de informes, bueno, más en ese tipo, ¿no? Entonces, vemos acá qué tipo de anestesia se utilizó, el bloqueo subdural simple, y cómo es el diagnóstico, ¿no? Con artrosis izquierda, presencia de osteofitos y genovato, ¿no? Entonces, la colocación del torniquete, se realiza abordaje rotuliano, se diseca por planos, hasta llegar a la articulación, se evidencia la artrosis severa, presencia de osteofitos, se prepara el componente femoral con el inserto número 5 milímetros, componente tibial con 5 y el inserto 12, ¿no? Entonces, y este es el que sobresale, este inserto con la fijación, que es lo que vamos a evidenciar después. La colocación del cemento óseo, se evidencia la reducción adecuada, son las maniobras, ¿no? O sea, que se corrige la mala alineación para hacer ese eje que habíamos visto del centro del fémur, hacia el centro de la rodilla y hacia el plafón, ¿no? Hacia la mortaja, pero nuestra galina tiene que ser eje completo, ¿no? Y bueno, se recubre con apósitos y vendaje. El tipo de anestesia que utilizaron y qué tipo de inconvenientes presentaron, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, la plaquita, ¿no? Ya se colocó, vemos que está alineado el componente femoral, el componente tibial y el inserto, ¿no? Entonces en lo lateral también evidenciamos lo mismo. Esas son las grampitas que están en la piel, ¿no?
Entonces, estos son nuestros grados de gonartrosis, que en nuestra mayoría de pacientitos vemos, ¿no? Fenovalgo, fenovarum, y miren cómo queda el choque que hemos visto, ya sería una clasificación 3-4, ¿no? Mire cómo hay un choque, ¿no? Ahora, el tema del peso también influye en el ángulo, entonces por eso siempre recomendamos a los pacientitos que no solamente es la operación, sino también bajar de peso, ¿no? Bueno, vemos cómo después de la operación queda alineado. Este es, por ejemplo, otro tipo de prótesis. Eso es una prótesis de revisión. Miren, comparando con la prótesis primaria, que es la que estamos realizando el día de hoy, ¿no? Acá está el componente femoral, el componente tibial, y miren cómo está dentro del cemento, ¿no? Entonces está alineado. Hay ángulos también especiales para ver esta alineación, porque a veces viene el paciente con mucho dolor, está que chasca la prótesis, suena, cruje, ¿no? Entonces eso no es normal, y si esto se manifiesta después de una caída o que se resbaló el paciente, ya es una bandera roja para indicarnos que algo está pasando y que hay que revisarlo, ¿no? Hay que pedirle una placa de control y es importante ver si es un aflojamiento aséptico o hay una infección de fondo. Realmente como rehabilitadores tenemos que hacer el seguimiento a los 3 semanas, o sea, en piso, luego ambulatoriamente y luego a los 6 meses, ¿no? He tenido casos a veces hasta de 6 meses, un año postoperado de rodilla que le dio una infección urinaria y viajó a la prótesis y se afloja. Entonces es bien importante estos aflojamientos, observarlos, ¿no? No solamente se operó y se acabó, hay que hacerle el control y la evaluación posterior. El componente femoral, el componente tibial que ya hemos mencionado, ¿no? El componente meniscal, que es el famoso inserto que hemos visto en la plaquita, ¿no? Está en el medio, y la rótula o la patela, que no siempre va, pero solamente en casos de un desgaste severo. Bueno, entrando en lo que es rehabilitación de la artroplastía de rodilla, el médico especialista debe tomar en cuenta lo siguiente: el lugar de incisión, si es medial, parapatelar, vastomedial o subvasto; el tipo de fijación, si es cementada, como hemos visto, que es más sencilla de rehabilitar en el tema de vitalización precoz, ¿no? El tiempo de extensión, los cortes del hueso, si se realizó una remodelación patelar, sobre todo para el fortalecimiento del cuádriceps, si preservó, ¿no?, el ligamento cruzado posterior, también, eso es bien importante, el tipo y la extensión del mal alineamiento preoperatorio. El basal del paciente, doctores, no olvidemos aquí. Entonces, bueno, nosotros recordamos, siempre mencionamos a los residentes y asistentes del potencial rehabilitador. Se depende mucho del tema del paciente, el tema cognitivo y el tema familiar, ¿no? O sea, no solamente el paciente está ok de su prótesis, sino también que esté preservado el tema cognitivo, que me haga caso en la terapia, y el tema sociofamiliar, que el paciente, que el familiar lo traiga a las terapias. Eso también ayuda a que mejore este potencial rehabilitador y establezca más metas con el paciente y con el traumatólogo tratado. Entonces, bueno, recordando eso, el tema fisiológico también, fisiológico, ¿no? El cardiovascular, que la fracción de eyección esté más de 30, pulmonar, que no haya insuficiencia respiratoria, neuromuscular, la movilidad, y sobre todo si ha tenido un ACV previo, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Si el paciente ha tenido un ACV con una hemiplegia derecha y justo estaba planeado que le coloquen la prótesis, entonces, ¿cuánto de potencial rehabilitador tengo? ¿Cuánto voy a realizar la flexión? ¿Va a ser funcional? ¿No va a ser funcional? ¿Por qué lo opero? ¿Por dolor? ¿Por deformidad? Eso desde la primera consulta, doctores, tenemos que establecer parámetros reales y objetivos reales al paciente. Entonces, hemos tenido de todo. Es importante decirle cuánto más de flexión va a lograr, cuánto va a mejorar su marcha y con qué dispositivos vamos a iniciar la descarga. Si vamos a retirar del todo el andador, vamos a retirar del todo el bastón. Entonces el paciente siempre viene con un familiar preocupado o el cuidador, y tenemos que darle las respuestas del caso. Y el tema cognitivo, la capacidad de seguir instrucciones, retener información nueva, ejecución de órdenes simples, el área psicoafectiva, si no hay enfermedades concomitantes como depresión, demencia o Parkinson, que me compleje el tema de la rehabilitación. Bueno, esto de la sobreprotección lo tenemos sobre todo en los pacientes que se han operado por una gonartrosis o una fractura y presa, y de repente que no quieren rehabilitarse tan rápido. Entonces eso siempre ha sido un problema para nosotros, ¿no? Siempre hay que decirle, bueno,
tantos meses de recuperación, vamos a recuperar tal cosa, porque con esto de los accidentes laborales, dice el paciente, no, tengo 18 meses de descanso médico, entonces por ahí quieren sorprender al tema del médico, entonces, y de la terapia. Siempre hay que decirles que los objetivos se tienen que validar dentro de los 6 primeros meses, ¿no? Para tener algo real. Bueno, la familia no desea rehabilitación, de todas maneras el potencial rehabilitador es malo, ¿no? Entonces, el importante desempeño del cuidador principal es importantísimo que lo pongamos en la historia clínica y lo coloquemos también, porque si no, por más que dejemos terapia y no lo traen al paciente, no. Bueno, dentro de lo que es el equipo multidisciplinario de recurso total, ¿no? Tenemos el rehabilitador, el terapeuta físico, el ocupacional, servicio social y psicología, ¿no? Cada uno desempeña una función, ¿no? El rehabilitador para evaluar el tema de la prescripción, la atención médica, ver si necesita dispositivos de descarga, indicación analgésica, derivar a unidad de dolor si es que amerita, ¿no? Otorgar descanso médico, Comité Nacional de Discapacidad, ¿no? El terapeuta físico para el tema de las terapias, enseñar la ayuda biomecánica o aplicación de agentes. La terapia ocupacional es bien importante para nosotros, para lo que es ABD, ¿no? Y para enseñar al paciente y al cuidador sobre la reinserción de actividades, lo de los adaptadores, ¿no? También que puede el paciente, bueno, dentro del programa también hay un taller de aplicación sobre confección de estos sujetadores, ¿no? Indicar las barreras arquitectónicas en casa, la charla de prevención de maniobras usables de los componentes protésicos, y el servicio social para que nos ayuden con el tema de los descansos, de familiares. También es importante lo de la reubicación laboral en algunos casos, ¿no? A veces hemos tenido pacientes con que son operadores de maquinaria pesada, dentro del score de prequirúrgico, prometen a su traumatólogo que no van a regresar a lo mismo, pero después en plena actividad regresan a lo mismo, porque es lo que saben. Entonces hay más riesgo de que se desgaste antes de tiempo esta prótesis, entonces hay que escribirlo en la historia y hablarlo con el paciente, que tiene que cambiar la ocupación según sea, ¿no? Entonces, para algo que genere menos presión, ¿no? Otra ocupación que genere peso, extensión o presión continua, jardinería, ¿no? Cargar peso, ¿no? Eso también se tendría que conversar con el paciente para la planificación posible laboral que no desgaste la prótesis. Y bueno, psicología para la aceptación de discapacidad, técnicas de relajación y también ayudar a la familia, ¿no? Bueno, en lo que es rehabilitación, tenemos los objetivos: reducir el dolor, prevenir las maniobras luxables, recuperar la fuerza y movilidad, enseñar al paciente la deambulación, transferencias, educación al paciente. Ustedes saben, como en todo en rehabilitación, la educación es importante. La evaluación y las necesidades de adaptaciones también. En cuanto a lo que es exploración del paciente, el dolor, perímetros, ¿no? La circometría, esto nos permite ver cuánto ha ganado de masa en sus controles, ¿no? El edema, la cicatriz perioperatoria, la posición del miembro inferior operado, ¿no? Siempre comparando el sano con el operado, y la afectación de partes. En lo que es ganancia muscular, vemos la sensibilidad, palpación o contracción isométrica, la flexibilidad, la retracción fibrosa, la contractura antálgica, sobre todo si hay una lesión asociada a cadera, medio. Fuerza muscular, vemos la observación de la evolución, los niveles de resistencia, los diferentes músculos. La escala de fuerza muscular utilizamos Daniels, y la evaluación para la capacidad de marcha, como siempre lo digo, hay que colocar el basal del paciente, y eso está, ¿no? En nuestra evaluación de rehabilitación, si ha sido independiente, si el paciente caminaba solo, si ya caminaba con andador, si ya caminaba con bastón de puño. Eso es importantísimo para establecerle unas metas de rehabilitación más claras, ¿no? En cuanto a las escalas, bueno, CATS nos sirve bastante, ¿no? Para verlo del tiempo. Entonces, para ver si cuán dependiente e independiente sus ABDs. Y lo tenemos que colocar en la historia. Bueno, el WOMAC, que es el cuestionario de articular, de rodilla, ¿no? Que tiene 24 ítems, agrupados en 3 grupos, ¿no? De dolor, rigidez y capacidad funcional. Y esto nos permite un seguimiento también, ¿no? Entonces, al inicio, a los 3 meses y a los 6 meses. Y la evolución de esta, ¿no? En un score máximo de 128 puntos, ¿no? Y mínima de
Entonces sí es importante hacerle seguimiento cómo ha mejorado con esta prótesis, ¿no? Ahora tenemos una problemática que muchos pacientes vemos, ¿no? Vemos años de discapacidad y dolor, pérdida gradual de la amplitud de movimiento y acortamientos, hay debilidad de músculos grandes, extensores de cadera, abductores, que esto genera incapacidad amenazante para la independencia en la marcha, ¿no? Entonces por eso depende de un bastón. Y hay abductores inestables que llevan inclusive a un tren de la muerte. Entonces hay un desequilibrio en la marcha y controlar y suprimir cojera antes de la operación si es posible, pero si no, por lo menos lo más funcional, ¿no? Para poderle ofrecer algo mejor al paciente a la hora de la rehabilitación. Entonces, en cuanto a rehabilitación prequirúrgica, tenemos ejercicios aeróbicos y estiramientos flexores. Los aeróbicos que hacen mejoran la capacidad aeróbica, el tema ansioso-depresivo y me hace un acondicionamiento físico. En los programas educacionales se explican precauciones posoperatorias porque el paciente no entiende o no sabe la magnitud de que inclusive va a usar pañal los primeros días, ¿no? Entonces hay que prepararlo porque a veces inclusive este pañal lo deprime, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar así? ¿No? Entonces siempre es importante explicarle los cuidados posoperatorios inmediatos y posteriormente inmediatos, ¿no? Se explica los cuidados en casa, cómo debo de utilizar mis ABDs en casa, y las medidas dietéticas que ya hemos mencionado. Se sugiere comenzar un programa de acondicionamiento cardiovascular lentamente y aumentar el tiempo a medida que permita la resistencia en las rodillas. Si se puede hacer natación y bicicleta con indicación médica, sería excelente. Obviamente que esto varía según el previo del paciente, qué grado de artrosis tiene, qué grado de resistencia y qué comorbilidad. Normas posturales para evitar luxación protésica, contractura en flexión, evitar colocar las almohadas debajo de la rodilla, lo que estábamos mencionando, riesgo de contracturas de flexión, mantener la rodilla operada extendida, cuando esté descansando en la cama, cuando esté en sedestación, como prolongada, de 30 minutos, alternar con la otra rodilla de su extensión, las primeras 48 horas elevar los miembros y usar las medias elásticas para evitar la tensiosis, ¿no? Los objetivos de rehabilitación en las primeras semanas postoperatorias, resolver eventuales problemas cutáneo-tróficos en la zona y circulatorios, lograr la amplitud suficiente de movimientos articulares, estabilizar la rodilla, el aspecto muscular y propioceptivo, alcanzar la función compatible con el proyecto del paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo me voy a recuperar? Entonces, dentro de lo que es la fase postoperatoria inmediata del primero al 10º día, la analgesia, mayormente con opioides, mayormente con electroterapia, crioterapia, que eso lo hacen desde el piso, los cuidados de herida postoperatoria, los cuidados tróficos, ¿no? Y las precauciones posturales para evitar las contracturas en flexión. La antibioticoterapia puede ser con cefalosporinas, vancomicina, manejo del edema, con crioterapia, medidas de compresión elástica desde el muslo, la prevención de trombosis venosa profunda. La movilización pasiva continua, que no hay tanto beneficio adicional, pero siempre se discute en estos casos. La fisiorrespiratoria, la terapia kinésica, 2 a 4 horas post cirugía, y la restricción de actividad física con entrenamiento de transferencias de vallo a silla, ¿no? Además, entrenamiento en la marcha con ayuda biomecánica, primero con andador, posteriormente con bastoncito, equipamiento adaptativo de asiento, pasamanos de ducha y técnicas de vestido y calzado. Acá, por ejemplo, vemos el adaptador a silla de baño, ¿no? Estos son los adaptadores para recoger cositas, ¿no? Para colocar las medias. Y bueno, los apoyos biomecánicos en el baño, ¿no? Cómo sentarse en ángulo de 90 grados, ¿no? Evitar cuclillas, evitar sillones muy bajitos por el riesgo de luxación. Y bueno, de todas maneras, sentarse a la hora de bañarse, ¿no? Los cuidados también, evitar este tipo de calzados por el riesgo de caídas altas, ¿no? Los adaptadores que estábamos conversando también. Lo de la movilización pasiva continua, que no hay tanta ventaja, es operador dependiente. Si bien se habla de menor tiempo de rehabilitación, pero hay más riesgo a luxación si es que no está capacitada la persona a realizar eso, ¿no? El día 1 a 2, la carga de estación y marcha con andador, movilización pasiva continua de 20 a 70 grados según lo tolerado, lograr el rango de 0 a 70. En algunas bibliografías lo mencionan hasta 90, pero realmente se ven los primeros días de 0 a 70. Crioterapia, como mínimo 20 minutos cada hora, ejercicios de flexo-extensión de tobillo con la pierna elevada para un bucleo de edema, ejercicio de extensión pasiva de rodilla,
la electroestimulación analgésica en cuádriceps, la elevación de la pierna con la rodilla extendida, fortalecimiento de cuádriceps, ejercicios de extensión de rodilla entre 30 a 70 grados y la elongación suave de isquiotibiales, ¿no? Los de bombeo de rodillas, isométrico de cuádriceps, los de troicea están inclusive mencionados, ¿no? Del día 4 al 10º, carga de peso según lo tolerado, movilización pasiva continua de 0 a 70, ahí mejoramos como sí o sí, tratar de ampliar el rango de movimiento, el flexo extensión de tobillo con la pierna elevada en bombeo, la flexo extensión pasiva de rodilla, inclusive vamos viendo ya si tolera la flexo extensión a 70 grados. El uso continuo de crioterapia es bien importante. Extensión de rodilla, está arrastrando el pie hacia atrás, y la extensión de rodilla con puños, ¿no? La extensión de rodilla sentado y la flexión de rodilla también sentado. La fase 2 es la fase de movimiento desde la 2 hasta la 6ª semana. Tenemos que si se puede asociar la bicicleta estacionaria, si no hay dolor, hay mejor movimiento, llega hasta 60 grados, podríamos adicionar, ¿no? De baja resistencia, propiocepción. Y bueno, acá iniciaríamos con isotónicos con cadena cinética cerrada, sedestación con balón terapéutico, estamos hablando de la semana 2 a la 6ª. Movilización de tejidos blandos para evitar las adherencias, ¿no? Y el fortalecimiento del cuádriceps. La meta de esta segunda fase es mejorar el rango articular, aumentar la fuerza muscular y la resistencia muscular, lograr la estabilidad dinámica y articular, disminuir el edema, mejorar el retorno a las actividades funcionales y mejorar el estado de salud. Ya acá inclusive se habla que puede llegar hasta los 90 grados, sobre todo si tiene un buen masaje el paciente. Ya hablamos de la segunda, bueno, también esta es otra bibliografía que me gustó añadirla porque estamos hablando de que hay elongación isquiotibiales, gastrocnemia y cuádriceps, y que se debe continuar la extensión pasiva de rodilla, además de adicionar el programa suave de máquinas desde la 4ª semana a la 6ª, con aducción y abducción de caderas, ¿no? La fase intermedia ya estamos yendo hasta las 12 semanas, aumenta la fuerza y resistencia, control excéntrico y concéntrico de la extremidad, entrenamiento cardiovascular y desarrollar actividades funcionales. Acá puede ir hasta 90, 100 grados, en algunos casos bien raros, porque realmente llega hasta 90. Control voluntario del cuádriceps, deambulación independiente, dolor e inflamación mínimo. Acá se podría decir que el paciente ya está totalmente retomando su ABD, ¿no? Continúa realizando los ejercicios ya mencionados, realiza un programa de caminata, ¿no? Se inicia el programa de la piscina, inclusive en algunos países inician aquarobics, ya como mantenimiento, cadena cinética cerrada y ejercicios en máquinas, progresar al fortalecimiento de extremidad inferior completa y volver a sus actividades funcionales. Y ya de la 10, 12 hasta la 26 semana ya son las avanzadas, ¿no? Que seleccionar a los pacientes capacitados que vuelvan a un nivel funcional avanzado, sus deportes recreacionales, mantener y mejorar la fuerza y resistencia de la extremidad inferior y retomar el estilo de vida normal. Acá ya llegó hasta un 90 grados, hasta 100 grados en algunos casos raros, fuerza de la extremidad afectada mínimo, un 85 grados en la contralateral, y el dolor e inflamación mínimo o ausente y el examen clínico satisfactorio. En cuanto a deportes recomendados, hablamos de aquarobics. Bueno, natación, dardos. Sí o sí que recomendado natación. Recomendados con limitaciones gimnasia, esquí, remo, tenis, pero los que sí totalmente no recomendados son los deportes de alto impacto, ¿no? Footing, squash, tenis competitivo y salto alto de baloncesto y vóley. Esto sí, de ninguna manera por la polarización. El manejo de la lesión, como hemos visto, dolor, inflamación y movilidad, y la restauración depende de completar el rango articular, el control neuromuscular, la elasticidad, recuperar la fuerza máxima, ¿no? Y la propiocepción. Entonces, en cuanto a una breve, bueno, conversar sobre las complicaciones que hemos visto, ¿no? Los aflojamientos protésicos, luxaciones protésicas, las infecciones, las lesiones sensitivas de nervios, rigidez en flexión, dolor, discrepancia y trombosis venosa. Realmente vamos a mencionar algunas nomás con imágenes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pido su placa? De repente como que se jala un poquito y doctora, siento un crujido, le saco la placa y parece esta imagen. Suspendemos el plan de fisioterapia, podremos ir fortaleciendo con isométricos, pero tenemos que derivar al traumatólogo urgente.
Las proyecciones radiológicas son importantes para la valoración del alineamiento de esta artroplastía, ¿no? Vemos acá lateral y arriba. Es importante también no solamente el componente femoral, sino el componente tibial, ¿no? Central. Acá vemos, por ejemplo, un aflojamiento. Entonces, esos signos de aflojamiento se suspende la terapia, no podemos continuar. Acá una fractura periprotésica también tenemos que suspender porque hay riesgo de complicaciones. Complicaciones infecciosas, ¿no? Las infecciones, ¿no?, sépticas o asépticas, hay riesgo de luxación protésica. Por eso, si por más que no se me infectó la herida y es diabético, viaja la prótesis. Fistulizan, hacen fístulas, le sacamos fistulografías positivas, entonces, de verdad, definitivamente, las lesiones de partes blandas se deben de evitar, se deben de tratar para evitar aflojamientos protésicos. Acá esta herida, como ustedes ven, bastante adherida, el paciente no logra flexoextensión, dolor, ¿no? Tenemos que solicitar PCR, BCG, hemograma y derivar al reumatólogo urgente para que le traten esta complicación por más partes blandas, porque puede viajar a profundas, ¿no? ¿Y qué pasa si viaja a profundas? Se tiene que retirar la prótesis y se le colocan estos espaciadores. Son espaciadores con antibióticos, como ven, y que bueno, ahí después no se le coloca un reemplazo total, sino o sea, primario se le coloca un reemplazo total de revisión y las prótesis son mucho más largas. Si hay discrepancias, ¿no? Que esto más se ve en cadera que en rodilla, ¿no? Por eso les he puesto la imagen de caderita, ¿no? Entonces, imaginen. Las causas de contracturas en artroplastía, ¿por qué se dan las contracturas en flexión? Por inadecuado balance de tejidos, a veces por la prótesis de un inadecuado tamaño, son muy chiquitas, los cortes inadecuados del hueso, de las osteotomías, y las capsulitis adhesivas, ¿no? Contracturas en flexión. Recomendaciones: no subir de peso, ni MCD 24, tratar que nuestro pacientito baje de peso, no cargar de peso sin tener resistencia en un programa de fisioterapia, evitar caídas, evitar acentos bajos por el riesgo de las maniobras luxantes, y se recomienda algunas ayudas como las que hemos visto de vestidos, adaptadores, ¿no? Para evitar que haya malas posiciones. Los resultados son mejores cuando iniciamos la rehabilitación de forma precoz, pues la consecución de menos de 80 grados en la primera semana de intervención facilita la movilidad, transferencias y ABS. Esto es bien importante y por más que sea el 2012 siempre me gusta mencionarlo porque de verdad que a más flexoextensión de esta pierna postoperada, mejor potencial rehabilitador. Y eso sería todo. Agradecemos a la doctora Cielo Rivera, y si alguno tuviera alguna pregunta, favor dejarla en el chat. Por mientras, doctora, una consulta: ¿cómo hace en caso de las operaciones con prótesis cementada? La carga de peso en el postoperatorio, ¿cómo es y cómo va incrementándose la carga de peso? Claro, la carga de peso al principio, bueno, depende mucho de la semana, ¿no? O sea, esta semana de la primera a la cuarta es solamente isométricos, es ganar rangos, ¿no? En la segunda fase, ya estamos hablando de cuarta, sexta semana, es progresivo, empezamos con medio kilito, y viendo el basal del paciente y la contralateral también, o sea, si no hay una artrosis severa de la otra piernita que está esperando operación, podríamos empezar con un kilito, una semana, luego incrementando, ¿no? A un kilito, empezando bicicleta, sin resistencia, ¿no? Y los ejercicios de cadena cinética cerrada, ¿no? Entonces, es progresiva, doctora. Realmente no podemos ponerlo de frente a medio kilo, a un kilo a las 2 semanas, porque hay riesgo de realizar las contracturas en flexión que hemos pasado, ¿no? Entonces, el paciente viene al control y dice: me pusieron carga, me pusieron 1 kilo, y me duele, y quiere usted extender la rodilla, y ya no puede extenderlo. Entonces, son el inicio de las contracciones en flexión, ¿no? Las contracturas en flexión. Se puede hacer un procedimiento de latillamiento, algo para que otra vez suelte un poco el cuádriceps, pero de todas maneras siempre hay que vigilarlo. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo podemos prevenir el riesgo de miofibrosis en RTR, en reemplazo total de rodilla? Claro. Bueno, de todas maneras, esta miofibrosis
hay que hacer movimientos de rehabilitación temprana. Inclusive sería excelente si fuera un previo, ¿no? Un preoperatorio. O sea, como que todos tuvieran un programa de prequirúrgico, pero no todos lo tienen, ¿no? Entonces, más temprana la movilización, menos riesgo de retracción y de fibrosis. Eso empezaría. Doctora, ¿qué agente físico podemos usar en estos pacientes ya operados? ¿Y qué no podemos usar? Claro. Por ejemplo, hay estudios, doctores, de que sí es bueno usar el electroestimulación, es bueno usar el frío, como hemos realizado bastante. El magneto no es tanto, porque no es tan recomendado en las primeras etapas, ¿no? Sobre todo por el tema del inserto y de la aleación, ¿no? Entonces, no es tanto de que no va a haber sin problemas, ¿no? Entonces, no se prefiere utilizar tanto, salvo hay una complicación de dolor neuropático, ya estamos en la cuarta, octava semana, podría ser, pero una dosis baja, 80 bajos, no tan alta, ¿no? Ondas de choque por ahí que uno lee también en casos de esas contracturas en flexión no están recomendados. Otro agente, bueno, de todas maneras, de calor no está sugerido, ¿no? Son los más utilizados y de hecho el que sí ayuda para las contracturas en flexión es la hidroterapia, ¿no? La hidroterapia ayuda bastante, sobre todo el tanque de miembro, a mejorar ese movimiento bajo el agua, ¿no? Me optimiza y me ayuda a que mejore estas retracciones en flexión. Y Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. creo que no, si no me hacen llegar igual, doctora. Sí, creo que no. Bueno, agradecemos a la doctora Cielo y le hacemos llegar el certificado de reconocimiento por la ponencia, por su destacada participación como ponente en el curso virtual Capacitación Médica Continua organizado por el Cuerpo Médico. Gracias por la invitación también. Muchas gracias, doctora. Y en el chat les voy a pasar ahorita el formulario de asistencia para que puedan llenar. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Mientras llenan el formulario, voy dando paso al doctor Ronald Guapaya. Sí, buenas noches, colegas. Gusto de saludarlos. Agradecemos a la doctora Cielo Rivera por la exposición. Estamos muy agradecidos a nombre del cuerpo médico. Colegas, para informarles que el día de ayer me comunicaron, me hicieron una invitación a la Dirección General para hacer una información